primero de nada la foto. Hicimos un intercambio acá en la sala, como pueden ver. Bueno, el origen de esa pedida es relativo, porque dijimos ya estábamos todos derrotados y nos fuimos al casino y que me iba a comprar una como tomar y chao, nos venimos para la sala. Y en el camino como que nos vieron con la pedida y se fue más fácil como intercambiar cosas. Y aquí como pueden ver cambiamos 500 pesos más la lata por 1000 pesos, que fue como el costo de la vida, pero igual fue el intercambio el que nos salvó, por así decirlo. Y después el tipo allá nos vio con la bebida y dijo se las compro. Y se la pasamos por 500 pesos más. Y así fue como llegamos al intercambio, entre comillas. Ya, el monto, la cantidad de intercambio fueron dos con éxito, que podemos obtener plata. Los fallidos fueron 6, que le preguntábamos a las viejas que iban en la calle y nos decían no tengo, no, tampoco. Siendo que nosotros nos presentábamos con alumnos de la universidad y que era un trabajo y todo, aún así la mentalidad de ellos decía que no tenían que ayudarnos. Y eso fue decepcionante. Intercambio en potencia 2, que eran como personas que iban pero no, se arrepentían. Y lo ideal es teníamos 3, que queríamos cambiar cosas pero que no se dio el momento para poder cambiar. Y el monto conseguido 1500 pesos. Bueno, las decisiones más importantes. ¿Cómo llegar a la meta? Eso fue cuando salimos de acá de la sala. Primero que nada fue la primera decisión, si llegamos a la meta o no. Y el cómo hacerlo. Pensamos miles de cosas pero no llegamos a nada. La 2, cómo llegar a las personas. Pensamos, ya, partamos presentándonos como alumnos de la universidad, mostrando el papelito y toda la cuestión, y se dio en algunas cosas y en otras no. El no desistir, ¿por qué? Porque ya pasando más de una hora ya estábamos chatos. No queríamos más porque todos nos decían que no, todo negativo. ¿Qué cosas cambiar? Porque algunos parecían vendedores ambulantes con las cosas y nosotros no quisimos hacer eso, no sé por qué. El recorrer la Alameda o el devolvernos. Teníamos dos opciones: matarnos caminando como lo hicieron algunos, ver por acá hacia algún resultado. Como algunos. El volver a la universidad. Preferimos volver, porque acá dijimos ya, mente más joven, tenemos más posibilidades de que nos ayuden. Invertir el dinero no lo invertimos. No compramos nada, sino que bueno, las últimas 3 son para rellenar, porque preguntamos si podían ser menos y nos dijeron que no, así que rellenamos con las últimas 3. Realizar el PPT, que lo presenta y la que presentamos. Ya son para rellenar porque preguntamos y nos dijeron que tenían que ser 10. Ya, el equipo. Lo que vimos entre nosotros es la persistencia. Porque decidimos ya, saquemos algo, aunque sea 500 pesos. La paciencia, porque tibio y las viejas te dicen que no y tú, ya, son 100 pesos. Después la organización, de qué iba a hacer cada uno y todo eso. La desesperación que llegamos en algún momento y la frustración. Ya, los últimos 2 las subimos superar como equipo y decidimos ya, hagamos algo, aunque sea 1000 pesos, y lo logramos. Bueno, no es mucho, pero es algo. Y el reporte, acá está. Al principio queríamos conseguirlo, queríamos hacer las cosas, queríamos ya, démosle, cambiamos un auto por una casa, pero después como que ya. Al principio teníamos ánimo de realizar las cosas, pero debido a la respuesta de algunas personas que nos decían, ¿sabes qué? No tengo, es más fácil decir no tengo que meterte al bolsillo y sacar 100 pesos. Los planes de cómo realizar el intercambio. Teníamos muchas ideas de decir ya, compremos dulces y vendámoslo, compremos una bebida, vendámosla, pero al final decidimos que no y se nos pidió nada. Pero eso, más que nada, fue una experiencia súper buena. Y eso, gracias. Siguiente grupo. ¿Quién viene?